¿Quién es la persona más horrenda que has conocido? Mi padre, una vez puso al perro de mi mamá en el basurero después de que partió y le trajo a mi mamá una bolsa de arena, diciéndole que eran las cenizas del perro. Ha engañado a cientos de miles de dólares a miembros de la familia, cobra regularmente a las personas con menos recursos más que a las que tienen más por sus servicios. Él es médico e incluso acusó a mi hermana de insinuársele cuando ella tenía 10 años, como venganza porque mi mamá le dijo que quería el divorcio. Toda una vida llena de situaciones así, y esas son solo las cosas que sabemos. No me sorprendería si hubiera hecho cosas aún más oscuras. Nadie en nuestra familia ha hablado con él en más de una década. Mi tío, después de que fue arrestado por la desvivencia de mi hermano, declaró que su intención era acabar con todos los que salieron de la casa de mis padres esa noche. Una de esas personas era un inocente bebé de 10 meses, después de estar detenido un par de semanas. Cuando el juez le preguntó cómo se encontraba, su respuesta fue: genial. La primera vez en mucho tiempo que no tengo que preocuparme por la manutención infantil. Hasta donde sé, nunca sintió remordimiento por lo que hizo. El padrastro de mi madre, ella y sus hermanas crecieron siendo maltratadas física, emocional y de maneras irreparables, controladas hasta el punto de que no se les permitía usar ciertos colores que a él simplemente no le gustaban. No podía aprender a nadar porque no se le permitía tener un traje de baño. Mi abuela solía robar monedas del dinero que usaba para comprar víveres y les compraba a mi mamá y a mis tías cada viernes una soda. Cuando él se enteró, le rompió una botella de soda en la cabeza a mi abuela, y ella tuvo que esperar hasta que él se fuera a trabajar el lunes por la mañana para poder ir al hospital y que le hicieran puntos. Y todas fueron enseñadas a que debían estar agradecidas por todo lo que él hacía por ellas. Porque ¿quién más se casaría con una viuda con 3 hijos y se haría cargo de ellos? Mi mamá salió de casa a escondidas para ir a su baile de graduación de secundaria con mi padre y recibió un golpe en el ojo y se le rompieron 3 dientes cuando regresó. Con el tiempo, logró escapar y se fugó con mi papá, mudándose a 3 estados de distancia. Aproximadamente 7 años después, él apareció en su puerta y pegó un tiro a mi papá en la cara, luego lo arrastró hacia la entrada y le hizo 5 veces más en el pecho. Después se subió a su camioneta y condujo durante 7 horas de regreso a casa. Pasó una noche en una cárcel del condado y fue liberado porque la policía se negó a procesar a un oficial retirado por un atentado que no podía haber cometido a 3 estados de distancia. Al menos esa una noche fue suficiente para que mi abuela saliera de esa casa y nunca mirara atrás. Hace aproximadamente 17 años, murió de manera lenta y dolorosa debido a la falla hepática, tras una vida de alcoholismo, y ninguna persona en este planeta lamentó su muerte ni extraña su presencia. Definitivamente diría que el exesposo de mi mamá. Él estuvo en nuestras vidas durante 10 años y tengo una hermana de 4 años que fue producto de esa relación. Mi mamá y él salieron y luego se casaron 5 años después. Él no se preocupa por nada excepto por sí mismo, el dinero y las relaciones íntimas, y le fue infiel a mi mamá a lo largo de su relación y matrimonio. Engañó a mi mamá con 5 mujeres diferentes en algún momento, algunas al mismo tiempo. Mi mamá también mencionó que él tenía un hijo de aproximadamente 2 años y ella se enteró el día antes o el mismo día de su matrimonio. Además, fue realmente abusivo financiera y verbalmente, ya que dependíamos de él y usaba eso en nuestra contra. Incluso estresó tanto a mi mamá que le causó convulsiones y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital tras un exceso de acetaminofén. Él la visitó antes de que yo llegara y lo único que hizo fue tomarle fotos en su cama de hospital como prueba. A pesar de que el estrés que le causó fue la razón por la que estaba allí en primer lugar, también llegó a ser violento en algún momento cuando yo aún era un niño. Pero eso se detuvo cuando ella le dio una lección a cambio. Él amenazaba a mi hermana que tenía 2 años con un taser que usaba en los perros cuando peleaban, y ella estaba aterrorizada. Comenzaba a llorar si él siquiera lo sostenía cerca de ella. Creo que definitivamente ha adquirido algún trauma por su culpa. El momento en que nos fuimos fue cuando él tuvo un berrinche y rompió cosas. Mi mamá le gritaba hasta que oí un ruido fuerte. Afortunadamente nadie resultó herido, pero definitivamente pensé que ella había muerto hasta que lo verifiqué y me di cuenta de que él disparó a través de las paredes de nuestro porche. Esto ocurrió unos días después de Año Nuevo. Ahora vivimos en el mismo edificio de apartamentos que mi abuela. Al principio de mi carrera, tuve un jefe que amenazaba regularmente al personal de ventas, y cuando los reprendía y los humillaba en su oficina, a veces abría el cajón lateral de su escritorio para mostrar un arma. Yo era asistente de los vendedores, así que solo era un testigo.
Supe que tenía que salir de ese lugar la mañana en que llegué y encontré a uno de mis compañeros llorando en su escritorio. Era un hombre grande, de mediana edad. Acababa de tener una de esas experiencias dolorosas, pero sabía que no podía permitirse dejar la empresa. Necesitaba los beneficios de su seguro de salud porque su esposa de 30 años, una mujer maravillosa a la que adoraba profundamente, estaba enferma de cáncer y nuestro jefe sabía esto. Un contratista que desvivió a su esposa y prendió fuego a su casa para intentar encubrirlo. En ese momento tenían 2 hijos pequeños los cuales no resultaron heridos. La parte más difícil fue que también conocía al padre de su esposa, trabajé con él durante años. Pasó por la casa un día antes del trágico suceso para pedirle consejo a su suegro sobre cómo manejar sus problemas. El hombre mayor se culpaba todos los días por haberle dicho a su yerno que regresara y solucionara las cosas. Tuve un acosador en la escuela que era un verdadero monstruo. Me golpeó frecuentemente, casi me desvivió en un viaje escolar al intentar estrangularme con un cinturón de seguridad. La escuela lo apoyaba porque era una institución muy deficiente. Se jactaba de hacer daño a animales e incluso me amenazó con un objeto afilado una vez, entre muchas otras cosas. Cuando me sacaron de esa escuela porque mi madre se cansó, él se enteró de dónde vivía y aparecía regularmente en nuestra casa con una pandilla. Nos amenazó. Amenazó con hacer daño a nuestro perro. La policía no hizo mucho porque aún no era un adulto. Así que mi madre condujo hasta su casa y se enfrentó a sus padres. Después de eso, dejó de hacerlo. Ahora tiene un daño cerebral severo. Intentó vender sustancias fuertes mientras pretendía actuar como cuidador en la comunidad. Conduce y va de casa en casa. El narco en mi país generalmente lo realizan grupos paramilitares. Y lo golpearon y lo dejaron por muerto. Y yo digo, bien. Era un monstruo que convirtió mis años escolares en un infierno. Disfruta comer a través de un tubo y tener que depender de cuidadores para que te asistan por el resto de tu vida. Stephen, ¿el perro que querías hacer daño? Sí, vivió hasta los 12 años y luego sufrió un fallo cardíaco. Hasta el día de hoy, seguimos hablando de lo maravilloso que fue. Nadie se preocupará por ti cuando mueras, excepto yo, que orinaré en tu tumba. Los otros 2 fueron exparejas difíciles y abusivas. Casi 10 años de diferencia, vaya, realmente sé cómo elegir. Jaja, pura maldad en ambos casos. Mi tío, siempre fue un poco extraño, pero muy amable, hablaba suavemente y era bondadoso. Tuvo un matrimonio exitoso con una esposa trabajadora y 2 hijos. Tras años de esfuerzo, compraron una cabaña en el campo en un área donde la mayoría de las personas soñaría con vivir. Un día, la policía llegó a su puerta y lo arrestó. Resultó que formaba parte de una banda de pedos que operaba en la dark web. Habían conseguido acceso a varios niños menores de 1 año. Las vidas de su familia se volvieron patas arriba. Sus hijos fueron objeto de horribles burlas mientras estaban en la escuela secundaria. Tuvieron que vender su casa y mudarse. Sus vidas quedaron destrozadas. Todos los otros hombres de la red se quitaron la vida. Pero él no lo hizo porque decía que era culpa de mi tía por tener cáncer. Ni siquiera sé cuán malvado hay que ser para llevar una máscara así tanto tiempo y no sentir remordimiento. Mi ex es un chico muy guapo, tiene su propio negocio y parece un tipo amable y emocionalmente inteligente, pero es una fachada. Es el peor monstruo que he conocido. Nunca me lastimó físicamente, pero el daño emocional que causó es, literalmente, lo peor. Conseguí un segundo terapeuta porque él me hizo pensar que yo era la que tenía el problema. He estado en la sala de urgencias 3 veces debido a las situaciones difíciles que me hizo pasar. Afortunadamente, ya no está en mi vida, pero las cicatrices siempre estarán ahí. Didi, lo conocí en un show alrededor del año 2000, parecía realmente amable. Consiguió el número de teléfono de mi amiga, ella estaba tan emocionada. La voló a Nueva York y al Caribe. Resulta que la vio y la traficó. Teníamos alrededor de 21 años en ese momento. Ella nunca presentará cargos ni hablará del tema porque ahora está casada con un famoso jugador de baloncesto retirado. Pero sí, las historias que escuché después sobre lo que le hizo a ella son terribles. Ese hombre es realmente maligno. Conocí a un tipo que, de manera preocupante, intentó hacer daño irreparable a cada chica de mi grupo de amigos en mis 20s. Se integró de repente con nosotros y trató de organizar todos nuestros eventos. Actuando como si fuera el líder del grupo, era extremadamente amable y proyectaba una imagen de persona progresista y positiva con respecto al sexo, lo cual me parecía una señal de alerta.
Cada vez que yo o alguien cuestionábamos su comportamiento, intentaba hacernos sentir intimidadas. Además, estaba constantemente organizando concursos de flexiones o tratando de superarse a los otros chicos del grupo. A pesar de que a nadie realmente le importaba, solo estaba obsesionado con hacer que los demás se vieran mal para que él pudiera parecer mejor ante las mujeres que claramente no se interesaban. Una vez le dijo a un amigo mío que no se metiera con dos chicas que eran sus vecinas diciendo: amigo, solo no las toques, ¿sí? Ya han tenido suficiente, mientras intentaba convencerlas de quedarse a pasar la noche en su casa, que estaba a 1 hora de distancia. Un día me contó sobre un encuentro romántico impresionante que había tenido la noche anterior, y por eso llegó tarde al trabajo. Unos meses después, esta chica me confesó que salió una noche, se puso tan ebria que se desmayó y despertó en su sofá. Él básicamente le dijo: la cocina está allá y necesitas la pastilla del día después, y se marchó. Resultó que era la chica de la que él hablaba, ya que me comentó que él estaba apurado por llegar al trabajo y los tiempos coincidían. A partir de ahí comenzaron a surgir muchas otras historias sobre él encerrando a chicas en habitaciones y no dejándolas salir, o intentando entrar en habitaciones donde las chicas estaban inconscientes y la gente tuvo que bloquear la puerta. Pronto, él desapareció. Estoy bastante seguro de que algunas personas intentaron involucrar a la policía también. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y sabía que tenía que huir cuando lo descubrieron. Me hace pensar que hizo lo mismo en su círculo de amigos antes de nosotros y probablemente también con los que vinieron después. Mi hermano es una persona complicada. Sus relaciones sociales parecen estar destinadas a romperse, ya que las usa para justificar su dolor y obtener compasión, criticando a los demás por no hacer lo suficiente por él. Por lo general, acaba encontrándose con resistencia, se aleja y repite el ciclo. Lo corté de mi vida hace años, pero a menudo me manda mensajes con cuentas nuevas en Facebook, diciendo que tiene intenciones de acabar con su existencia. Normalmente, no respondo. En este momento, está viviendo del esfuerzo de su hijo de 19 años, quien trabaja arduamente para mantenerlos. Mientras mi hermano se queda en casa, revisando Facebook y enviando mensajes directos a cualquier mujer que encuentra, buscando que lo compadezcan y establecer relaciones íntimas. Nuestro padre ha gastado miles y miles de dólares tratando de ayudarlo. De hecho, podría hacer un buen enganche para una casa bonita si sumara todo. La respuesta de mi hermano es que solo desea que nuestros padres partan para quedarse con su casa. A pesar de que ha sido excluido de su testamento, él tiene 44 años, no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene metas, no tiene motivación. El trabajo más competente que tuvo fue hace unos años, cuando era empacador en un supermercado donde lo despidieron por usar sustancias fuertes en el trabajo. Mi tía clasificaría: cuando mi mamá estaba cuidando a mi padre, quien se encontraba muy enfermo en casa, mi tía se contagió de gripe y decidió que quería que mi mamá la cuidara también. Ella fue a su casa y se negó a irse. Entonces mi mamá contrajo la gripe, así que tuvo que hacer que mi papá fuera admitido en el hospital. Él se fue a otra vida allí, en lugar de hacerlo en su propia casa como él y mi mamá deseaban. Todo porque mi tía es una persona difícil. Mi ex, cuanto más miro hacia atrás en ese tiempo, más me doy cuenta de que él tenía malas intenciones desde el principio. Solo buscaba usarme, robó, mintió, engañó. Destruyó mi autoestima, mi confianza y me hizo dudar de mi propia cordura y de mis propios recuerdos. Insistió en tener hijos, solo para usarlos como peones en mi contra, y luego desaparecer de sus vidas después de que finalmente nos separáramos. Su único reconocimiento de su existencia es cuando miente a la agencia de servicios de cuidado infantil. Trabaja en efectivo y declara beneficios para mantener sus obligaciones de manutención lo más bajo posible. Salta de mujer en mujer, prometiendo el mundo y destruyendo sus vidas. Actualmente estoy organizando todo para que mi prometido adopte a los niños. No puedo esperar a que tengan al padre que merecen, ya lo tienen. Pero legalmente, ya sabes, si cortar los lazos con él para siempre. La mujer, Bethany, que destruyó mi relación con mi abuela, me dijo que mi abuela había expresado: cuando tu madre intentó acabar con su existencia, desearía que lo hubiera logrado. Siempre supe que mi familia era la oveja negra, pero eso dolió terriblemente. Se lo conté a mi hermano, y él y yo fuimos a confrontar a nuestros abuelos. Nos llamaron mentirosos y dijeron que no querían nada que ver con nosotros. Entonces, Bethany les dio la espalda y simplemente nos sonrió. La sonrisa inquietante de una persona manipuladora. Nos manipuló. Mi hermano dijo: sí, hay una mentirosa en la casa, pero cuando nos vayamos, ella seguirá aquí. Nos fuimos y nunca volvimos a ver a nuestros abuelos. Ellos creyeron su versión.
Íbamos a la misma iglesia y nuestro ministro intentó intervenir. ¿Qué hizo Bethany cuando él la confrontó? Le dijo a la diócesis que él la había agredido de manera inapropiada y lo despidieron. Finalmente dejamos de ir a esa iglesia. Según entendemos después de los hechos, Bethany hizo esto con bastante gente. 3 pastores después, un ministro se comunicó con nosotros y quería saber por qué dejamos la iglesia. La asistencia estaba disminuyendo. Compartimos la historia. Dijo que había estado en consejería con ella. Aunque no podía compartir sus sesiones ni los resultados, me hizo saber que no éramos nosotros, era ella. Más tarde supimos que pasó tiempo en una institución por situaciones complicadas. Mis abuelos fallecieron antes que ella, así que nunca supieron la verdad. También dejaron la totalidad de su patrimonio a la otra mitad de la familia. Mi mamá. Si la conocieras pensarías que es una dulce abuelita, ja. Habla mal de todos a sus espaldas, ha destruido matrimonios por venganza. Siembra caos en cada vida que toca. Mis hermanos tienen problemas de sustancia. Si alguien se le enfrenta de alguna manera, entra en modo de ataque. Es gracioso ahora que tiene 75 años, pero me ha dejado en el hospital muchas veces hasta que decidí alejarme. Y siempre lleva un arma por si acaso. No todos los antisociales son hombres jóvenes, algunas son brujas de cabello canoso. Mi exmadrastra, una narcisista profundamente maligna, muy inteligente y extremadamente manipuladora. Extraordinariamente dos caras porque anhela ser admirada y amada, pero en el instante en que cae la máscara, realmente lo muestra. Abusó financiera y emocionalmente de mi papá, escalando hasta lo físico y lo hostigó hasta que él decidió acabar con su existencia. Luego procedió a presentar un testamento antiguo que le permitió despojarle de todo. Ni siquiera nos permitió quedarnos con fotos de la infancia y pequeños recuerdos que él había dejado mientras lidiaban con su separación. Pura maldad, al borde del anticristo. Uno de mis amigos tiene un hijo que tiene algo profundamente mal. Sus padres y hermanos cortaron contacto hace mucho tiempo. Así que tengo una hija bonita de la misma edad que él. Empezó a mensajearla haciéndose pasar por un amigo y en un plazo de 2 semanas eso se convirtió en «tú vas a hacer lo que yo te diga o habrá consecuencias». Mi hija lo mantenía en secreto porque yo era buen amigo de su papá. Pero me enteré de la situación gracias a su preocupada amiga. Gracias, Jessica. Así que hice que mi hija me mostrara todo y estaba claro que esto necesitaba ser manejado. Lo encontré a solas y tuvimos una charla. Una charla en la que se desmayó 2 veces. Después de esa conversación, se fue del estado y nadie ha sabido de él en 15 años. Su padre aún no lo sabe. Había un médico muy respetado en nuestro pueblo que tenía una esposa y un hijo, y le hacía daño a su esposa de manera devastadora. Ella siempre lo cubría y actuaba como si todo estuviera bien. Las marcas siempre estaban en su torso o brazos para que pudieran ser ocultas. Él la amenazaba y usaba la frase, «¿Sabes cuán importante soy yo?», especialmente si ella alguna vez bloqueaba sus golpes y hacía que lastimara sus manos de cirujano. «Si me reportas por lo que te mereces, será peor». En una ocasión, en su hotel de Disney, la empujó contra la pared con tanta fuerza que ella se desmayó. Luego empezó a asediarla. Cuando ella volvió en sí, él estaba sentado en la cama leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Todo esto ocurrió frente a su hijo de 5 años. Finalmente, ella empacó sus cosas y se fue cuando él estaba en el trabajo al regresar a casa. La semana siguiente, él había mudado a su nueva pareja a su hogar. La novia se lo frotó en la cara a la esposa. Él se jactaba de hacerle daño a la esposa. Y la novia mencionaba lo débil que era en mensajes de Facebook a ella, sin piedad. «Estoy en tu casa porque no apreciabas ni merecías lo que tenías». Unos meses después, el médico tuvo un accidente en su baño y fue encontrado muerto. Por una caída, después de que el personal del hospital pidiera una verificación de bienestar cuando no se presentó a trabajar. La nueva pareja intentó quitarle todo a la esposa. No tuvo éxito, y la esposa consiguió una póliza de seguro de vida bastante grande, así como de regreso a su casa. No estoy seguro de quién fue el más horrendo en esta situación, pero él y la novia eran personas difíciles y se merecían mutuamente. Mi padre biológico está cumpliendo 7 cadenas perpetuas consecutivas por el único crimen por el que fue atrapado. Supimos que era un individuo con inclinaciones dañinas durante décadas, pero nunca hubo suficientes pruebas para mantenerlo encerrado. Solo fue después de que un joven reveló la verdad antes de acabar con su existencia que mi padre fue descubierto. Él era el novio de mi hermana menor. Era el hombre que utilizaba la iglesia para ocultar sus crímenes. Adoptó orfanatos en países pobres para poder hacer visitas personales mientras entregaba donaciones.
Aprovechaba esa oportunidad para comenzar a contrabandear diamantes, y cuando su socio fue atrapado, mi padre lo dejó en una prisión al otro lado del mundo durante 6 meses. Era el hombre que exigía que todos sus hijos fueran los mejores. Comenzamos a practicar deportes desde pequeños. Él controlaba nuestras comidas y teníamos que pedir permiso para poder comer. Formar parte del consejo estudiantil, de la sociedad de honor y de los demás clubes de alto nivel era un requisito, no una petición. El daño que dejó mi padre aún nos está alcanzando y ya ha estado encerrado durante 15 años. Mis hermanas y yo sufrimos de trastornos como depresión mayor y trauma persistente. Mi hermano se autoeliminó. Ahora logramos manejar la situación, pero todos tuvimos experiencias bastante difíciles al entrar en la adultez. Un par de mis compañeros de trabajo intentaron hacer que me despidieran cuando mi papá estaba en el hospital con una enfermedad potencialmente fatal. Ambos sabían sobre la situación, ya que había estado en contacto con ellos durante la crisis. Antes de eso, había tenido buenas relaciones con los dos. En mi opinión, estaban tratando de aprovecharse de la situación para mejorar su posición en el trabajo. No solo tuve que lidiar con la traición mientras mi papá estaba enfermo, sino que también soporté una larga investigación por parte de recursos humanos. Durante este tiempo, uno de los compañeros publicó comentarios potencialmente difamatorios y casi amenazantes dirigidos a mí en las redes sociales. Finalmente, fui exonerado y uno de los dos renunció, pero el otro todavía es compañero de trabajo. El primer esposo de mi madre, no pensé ni por un segundo cuando leí eso. Casi le quita la vida a mi madre a golpes varias veces antes de que yo naciera. La arrojó por unas escaleras, lo que le provocó una lesión en el cuello, y luego siguió golpeándola una vez. Solo lo conocí unas pocas veces de niño gracias a mi media hermana mayor. Pero hay un momento que siempre se queda conmigo. Estaba sentado solo con él en su sala mientras mi madre y mi hermana juntaban algo de ropa. Y comenzó a contarme sobre las veces que conducía camiones para la Cruz Roja en Bosnia y cómo tuvieron que hacer lo impensable con bebés porque las madres los ponían en la calle para detenerlos. Él sonreía mientras me contaba esto y yo tenía tal vez 12 años. Lamento la pared de texto, pero esto sacó a flote un recuerdo profundo en mí. Mi primo mayor hirió a alguien cuando era niño, tuvo un incidente con un arma cuando era joven adulto y fue a prisión por ello. Y ahora dirige un negocio poco claro pero exitoso donde ejerce violencia o incluso causa daños graves y amenaza a algunos de sus empleados cuando no cumplen con los plazos poco realistas que impone. También se dedica a la venta de sustancias fuertes en grandes cantidades y lastima a sus parejas. No soy de diagnosticar a la gente, pero en lo que se refiere a él, definitivamente puedo decir que es una persona con serios problemas de conducta. No soy yo, sino mi esposa. Cuando ella tenía 6 años, su papá trabajaba en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Un día, ella y su mamá fueron a visitarlo en su trabajo. Mientras subían en el elevador hacia su oficina, entró un funcionario gubernamental muy famoso. Mi esposa recuerda que tenía 6 años en ese entonces. Dijo: «Mami, ¿quién es ese hombre?». Entonces, con su fuerte acento, Henry Kissinger le dice: «¿No sabes quién soy, niñita?». Sin perder la oportunidad, mi esposa responde: «Te conozco, he visto tu cara en una máscara de Halloween». Mi amigo solía tener unos nuevos vecinos cuyos hijos tenían un historial de ser excluidos de casi todas las escuelas a las que asistían. El niño tenía unos 10 años cuando se mudaron al lado. El hijo de mi amigo 7 estaba jugando en la calle con otros niños más pequeños y el niño mayor comenzó a amenazarlos y asustarlos, lo que llevó a los otros niños a irse. El niño mayor comenzó a agredir a mi amigo, golpeándolo en la cabeza con una piedra que podría haberle causado un daño grave si los otros vecinos no hubieran intervenido. La policía se involucró y en la investigación se reveló que esa no era la primera vez que el niño casi pone en riesgo a otra persona. Era extremadamente agresivo con sus hermanos y había intentado hacer daño a sus padres, provocando un incendio mientras dormían, después de haber sido castigado unos meses antes. Eventualmente, tuvieron que mudarse como parte de una orden de protección de las autoridades. La presidenta de la compañía para la que trabajé en el pasado. Cuando empecé, había una presidenta diferente y ella era excepcional. Era un banco local y tenía principios. Luchaba con todas sus fuerzas contra la junta y otros ejecutivos para mantener las cosas en un curso honorable. Después de un tiempo, tuvo un desacuerdo con uno de los ejecutivos que dejó a la junta realmente molesta, así que de alguna manera la forzaron a salir. Quien eligieron para ocupar su puesto fue un demonio. Lo primero que hizo fue presumir de cómo despidió a departamentos y sucursales enteras. Luego se jactó de su apodo la bruja malvada.
Estaba preocupada por cómo me afectaría, pero traté de darle el beneficio de la duda. Sin embargo, no tenía un buen presentimiento y estaba en lo correcto. Me tuvo como objetivo y choqué con ella de manera fuerte. No soporto a una persona que piensa que es gracioso destruir la vida de las personas como sonaba su reputación. Pasé un año tratando de hacer que funcionara. Pero después de eso ya no podía soportar el sonido de su risa. Era como un cackle que resonaba en el edificio y me recordaba constantemente que era una ganadora a pesar de tener un alma oscura. En un momento ya sabía que pronto iba a renunciar. Había estado solicitando trabajo a raudales y sopesando opciones en ese entonces y ella convocó una reunión del departamento. Fui tan cruel como pude con ella sin cruzar la línea. Fui breve y extremadamente grosera en mis respuestas y mantuve un tono de odio a hablar contigo todo el tiempo. Ella estaba completamente tomada por sorpresa. No espero más que cosas horribles para ella. La odio más que a cualquier otra persona que haya conocido. Tenía una oscuridad en ella que no puedo describir. Trabajé como enfermera correccional durante más de 4 años y medio en 2 diferentes instalaciones de máxima seguridad para hombres. La cantidad de personas con las que me encontré que no mostraban remordimiento por sus crímenes fue asombrosa, pero uno en particular se destaca. Agredió a otro recluso, agredió a un oficial y luego procedió a desvivir a su compañero de celda. Sin una razón realmente aparente sospechaba que solo quería una transferencia a una prisión de máxima seguridad o conseguir la pena de muerte. Pero al interactuar con él después de todos esos actos, nunca mostró una sola pizca de remordimiento. Una ex amiga de la secundaria, ella tenía un hijo de una relación anterior y luego quedó embarazada del exmarido de otra amiga. Era un pueblo pequeño y todos teníamos entre 20 años y adolescentes. Me mudé a otro estado pero seguíamos en contacto, ya que su hijo era como un sobrino para mí. Una mañana me llamó llorando, su hijo estaba en el hospital. Luego me dijo que su pareja había hecho daño a su hijo y le había causado consecuencias severas. Después me informó que su hijo había partido. Danzamos y lloramos juntas por toda la tragedia. Luego encuentro un artículo de noticias que dice que la habían arrestado, ya que sabía todo el tiempo que su hijo estaba siendo maltratado y permitió que esto sucediera. Una persona que tiene su propio negocio que obtuvo gracias a su papá. Este individuo no reconoce que sus acciones afectan a los demás. No puede ver más allá de sí mismo en el mundo. Es aterrador porque manipula y se hace la víctima, todo para conseguir lo que necesita. Su estado de ánimo pasaba de "y tan feliz que estoy cantando y bailando" a "estoy deprimido y quiero acabar con mi existencia" a "estoy tan enojado que podría hacer daño". Muchas veces lo disuadí de querer hacerle daño a su papá. Lo denuncié a la policía e intenté mantenerme alejada de todos sus monos voladores. Nunca me comuniqué con él, pero después de un año lleno de sus intentos fallidos de comunicarse conmigo, él se tomó la molestia de obtener una orden de restricción en mi contra porque temía por su seguridad. Después de tanto tiempo viviendo en una ilusión de vida, nunca supo en qué realidad se encontraba. Este tipo no es seguro para estar en la sociedad. Pero gracias al sistema de justicia roto, sí lo es. Han pasado años y todavía estoy en terapia trabajando en el trastorno de estrés postraumático. Es un lobo con piel de oveja. Tuve una jefa que un día entró a nuestra sala de descanso durante el almuerzo para leer el currículum de un solicitante, burlándose de él, y luego lo contrató. Así que ahora todos sabíamos la información personal de esta persona y que la jefa no tenía reparos en humillar a los demás a sus espaldas. No tardó mucho en que el personal se dividiera. Algunos estaban a favor de esta jefa y pensaban que era graciosa, mientras que otros eran cautelosos y estaban enojados por la desconfianza que ella generaba. Por supuesto, también elegía descaradamente a sus favoritos. Fue horrendo y 5 años después, tras haber afectado la salud mental de algunos empleados, finalmente fue despedida. Tengo una compañera de trabajo que realmente cree que es una buena persona, una dulce señora cristiana que asiste a la iglesia. Pero en realidad es una de las personas más tóxicas que he conocido. Manipuladora, calculadora y falsa hasta la médula. Tiene a nuestro jefe masculino completamente engañado, interpretando su papel tan bien que prácticamente adora el suelo que pisa, pero detrás de la máscara, es una mentirosa, una narcisista hambrienta de poder, el tipo de persona que se alimenta del caos y el control. Honestamente, es la encarnación de todo lo negativo en las personas. Simplemente es una pesadilla en línea recta. Solo le gustan las personas religiosas y ha despedido a muchos miembros del personal que no le hacen la venia.